Buenas tardes. Hoy nuevamente con ustedes, como todos los jueves. Hoy tenemos para trabajar el tema sobre la política social. El tema será trabajado con el invitado que es el profesor Byron Otálvaro Marín de la Universidad del Valle y quien tiene una muy amplia formación en el tema y experiencia también como investigador. Entonces vamos a aprovechar toda esa experiencia y ese conocimiento para hablar con él sobre este tema en relación con el trabajo social. Nos acompaña hoy, o me acompaña hoy acá en el estudio, el profesor Jesús María Sánchez Ordóñez, colega de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad, quien va a compartir conmigo la parte de lo que tiene que ver con la charla y las entrevistas al profesor Byron Otálvaro. Entonces, bien saludar a las y los colegas que nos escuchan, que nos están viendo, a los y a las estudiantes, agradecerles la presencia y invitarlos a que nos sigan acompañando en este tipo de trabajo. Bien, ahora pues vamos entonces a iniciar con la entrevista, pero quiero que antes el profesor Byron se presente y nos comente quién es Byron Otálvaro. Gracias, colegas, al profe Jesús y al profe Jesús Clay. Muchas gracias por la invitación. Como tú lo planteabas, mi nombre es Byron Otálvaro Marín. Yo soy trabajador social de ahí, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Después realicé una maestría en políticas públicas aquí mismo. Y después realicé mi doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales en la Universidad Nacional de Colombia, con una tesis sobre las transformaciones de la política social en Colombia. Y bueno, ya desde el año 2020 he terminado ese ejercicio y ahora pues estoy aquí en la Facultad de Ciencias de la Administración, en la dirección del programa de Administración Pública, un programa nuevo que ha creado la facultad, con otra serie de programas como Banca y Finanzas, como Administración Turística y Gestión del Emprendimiento y la Innovación. Bueno, gracias, colega. Bueno, entonces yo creo que sin más preámbulos, iniciemos. No sé, yo quiero darle entonces que inicie hoy el profesor también acá, el colega invitado que me acompaña, que inicie él, si quiere formular una pregunta, un tema a desarrollar. Bueno, muchas gracias, profesor Jesús Vilay, por la invitación a este diálogo informal con el colega Byron. Yo creo que es muy importante para la profesión nuestra reconocer este tipo de experiencias, las personas que han venido acumulando trabajo en diferentes áreas y pues una de las áreas clave pues, que nosotros consideramos como yo creo que un área todavía muy en construcción, que es el tema de políticas públicas y políticas sociales, donde pues hemos venido incursionando como profesionales, pero igual vemos también hay debilidades notorias, tanto en la formación como en la misma, en el mismo desempeño laboral. Desde esa perspectiva y aprovechando pues la experiencia que ha tenido Byron, a mí sí me gustaría que Byron nos comentara un poco de su experiencia en el tema ya concreto de políticas. Yo sé que él ha trabajado en procesos puntualmente en la política de juventud de la ciudad de Cali, que me parece que ha sido un buen intento cuando se inició. Sé que también Byron ha tenido la posibilidad de participar en la evaluación de esa política puntualmente y yo creo que desde ahí podríamos empezar a mirar cómo es el tema de la formulación, la gestión, la evaluación de políticas y cuál es ese rol de los trabajadores sociales en estos procesos. Gracias. Sí, yo creo que, digamos, este es un campo que, como lo planteaba el profe Jesús Glay ahora, es un campo de acción muy amplio, pero también poco desarrollado, explorado, y sobre el cual tendría, digamos, una gran acción el trabajo social. En particular, desde mi experiencia, creo que podríamos pensar en 4 grandes campos de trabajo alrededor
el tema de las políticas públicas. El primero tiene que ver con el estudio y el análisis y evaluación de las políticas públicas sociales. Creo que nosotros estamos asistiendo a una era de consolidación de muchos o de variedad, de una variedad de enfoques de política social en nuestro contexto, y sobre él existen pocos análisis, pocos desarrollos investigativos sobre los cuales el trabajo social tiene una palabra y una voz importante. El segundo, digamos, gran eje o campo tiene que ver con las intervenciones que se hacen desde eh, o con la participación, con el desarrollo, con la vinculación de trabajadores y trabajadoras sociales en la actualidad, quien genera todo un proceso de formulación e implementación de políticas sociales en la actualidad, o quien ayuda o contribuye en ese proceso, son los profesionales de trabajo social. Son en ellos quien recaen las responsabilidades de poner en marcha proyectos, programas y políticas que son diseñados desde arriba, pero que requieren muchísima capacidad operativa, muchísima capacidad como de interlocución y análisis con las comunidades. El tercero tiene que ver con la sistematización. Ahora yo creo que ese proceso está ya generando toda una serie de resultados, tanto en el mundo institucional como en el mundo comunitario, ante la necesidad de sistematizar toda una serie de prácticas, de aprendizajes, de desarrollos que se hacen desde el trabajo social y desde las comunidades. Ahí creo que sería fundamental pensar en esos procesos. Y el último tiene que ver con, digamos, la capacidad de estudiar críticamente estas políticas, que es lo que he venido haciendo en los últimos años, y es de promover toda una serie de reflexiones a través de papers, artículos y libros en relación a la política social, porque ella ha sido, digamos, un campo donde domina la economía, pero no hay, y la ciencia política, pero desde el trabajo social no tenemos, digamos, desarrollos, o esos desarrollos no son de gran difusión ni de gran calado en las instituciones, en la academia y en las comunidades. Ahí nos ha faltado al trabajo social, digamos, poner una voz en ese campo, poner una voz a través de todos nuestros desarrollos teóricos y metodológicos. Y creo que eso es lo que yo he venido trabajando en los últimos años, especialmente a través de mi estudio doctoral. Y ahora, pues lo que quiero es avanzar como en la comprensión de qué ha venido pasando con la política social moderna en Colombia y en América Latina, y cómo, digamos, interactúa el trabajador social con esa nueva política social que se está desarrollando en la actualidad. A ver, yo creo que tu exposición es muy importante porque nos muestra desde la política social las posibilidades que tiene el trabajo social, y desde el trabajo social también la potencialidad en el desempeño en el ejercicio profesional, pero también la ausencia, digamos, de intervención. Me hago una pregunta: ¿cómo está saliendo el profesional formado de las universidades actualmente en el campo de la política social? ¿O allí también habrán algunas deficiencias? ¿O qué sucede? ¿Por qué falta esa ausencia de intervención? Yo creo que eso tiene que ver con que también hay un abandono, digamos, sistemático. Se ha dejado a los economistas o a los técnicos el desarrollo y el impulso de procesos de formulación e implementación de políticas sociales. La profesión creo que se orientó más hacia otros campos, como el campo de la familia, o el campo, digamos, del trabajo comunitario, o algunas acciones de trabajo, digamos, popular, barrial, de carácter educativo. También es porque hay una desafección por la política, ¿no? El ciudadano y el mismo estudiante y el mismo profesional, pues ha encontrado que digamos, el mundo de la política es un mundo hostil, un mundo oscuro, un mundo gris, en donde realmente lo que hay son
digamos, toda una serie de procesos y prácticas relacionadas con la desconfianza, con la corrupción, con el clientelismo, con la apatía. Tampoco pues hemos logrado, y eso creo que es algo que tendríamos que trabajar, es digamos, todo un proceso de concientización alrededor de lo que significa la democracia y la cultura política en la formación de los estudiantes de trabajo social. Creo que, digamos, eso se lo hemos dejado a las luchas partidarias, a las luchas sociales, digamos, a las luchas identitarias, pero la profesión abandonó esos procesos de formación que en el pasado fueron muy interesantes con, digamos, el trabajo social crítico, con la vinculación en epistemologías propias o en el desarrollo de, digamos, miradas propias sobre los temas de la política social y el trabajo social. Byron, hablando un poco de lo que mencionas de los nuevos enfoques de las políticas y todo esto, y tú como buen conocedor de lo que es la formación en trabajo social, específicamente en la Universidad del Valle, ¿cuál crees tú que son las fortalezas que tiene un profesional de trabajo social para participar en el ciclo de la política pública y cuáles pueden ser las mayores debilidades que tú observas en esta formación? Sí, yo creo que, digamos, en términos de fortalezas están todas las, digamos, iniciativas de formación que hace el estudiantado alrededor de la inclusión social o de los enfoques inclusivos que están, digamos, muy en boga en la actualidad, orientados por teóricos como Amartya Sen, Martha Nussbaum, digamos, orientados bajo esta perspectiva de la justicia social. Yo creo que ahí el trabajo social puede tener una palabra y una voz importante. En la academia eso se ha trabajado especialmente desde las reivindicaciones de género y de las reivindicaciones y luchas alrededor de los temas territoriales o de las injusticias sociales y ambientales que vivimos en el momento. Creo que eso es muy, muy importante, digamos, lo que se está trabajando. Y las debilidades que están relacionadas con que hay, digamos, escasos cursos en el currículo. Creo que no hay materias selectivas o tampoco existen, eh, digamos, iniciativas de formación complementaria como grupos de investigación, con actividades extracurriculares relacionadas con la formación en gobierno, políticas públicas y administración pública, que es lo que hemos venido haciendo en la actualidad desde la Facultad de Administración. Yo creo que ahí ese es, digamos, una buena parte de la ubicación y de la vinculación laboral de los trabajadores sociales está en la administración pública. Digamos, el grueso del trabajo que hace o de una vinculación laboral que se hace del trabajo social está ahí. Y eso, pues, a veces se desconoce. El estudiante piensa que va a trabajar, pues, con instituciones privadas o con organizaciones sociales, pero la verdad es que termina de alguna manera desarrollando proyectos, programas y políticas desde la administración pública y la desconoce profundamente qué pasa con la administración pública, desconoce cómo funciona, desconoce cómo funciona la cultura administrativa de lo público y eso pues es un choque para él o para ella en el futuro, como un futuro profesional. Bien, bueno, hay, a ver, las políticas públicas sociales es un campo también de mucha atención, ¿sí? Genera tensiones, desde unos sectores se interpreta como una manera de acción del Estado para amortiguar o apaciguar la problemática social. Esto genera también en la gente, y muchas veces en el estudiante, cierta resistencia. ¿Cómo ves este problema? ¿Las políticas sociales tienen ese impacto social o realmente su impacto es bajo y se pierden de baja eficiencia? ¿Cómo ves el problema de la ejecución ya propiamente de esas políticas frente a Sí, los problemas reales?
Sí, creo, profe Jesús Blay, que aquí hay varias cosas que están pasando. Uno, que las políticas sociales se orientaron fundamentalmente a tres cosas: a la reducción de las situaciones de pobreza, discriminación y exclusión social, que son muy fuertes en nuestro contexto y que requieren políticas de largo aliento. Lo que ha venido pasando con todos los gobiernos es que, digamos, las políticas han sido más de carácter asistencial, paliativo y residual, no han sido políticas orientadas realmente a transformar las condiciones de base de estas comunidades. Lo segundo es que estas políticas sociales y la vinculación del trabajador social ha estado más en la, digamos, en la idea de lo que ha significado la lógicas neoasistenciales o mercantiles que tienen que ver con todos estos procesos de entrega de servicios de particulares eh, a través de bienes y servicios de estas políticas, que son finalmente respuestas que debe dar el Estado. Entonces, digamos, los trabajadores sociales terminan, digamos, agotados con una serie de demandas, con una serie de requisitos, terminan, digamos, siendo los que finalmente ejecutan actividades con una cantidad enorme de informes, con una cantidad enorme de indicadores que son imposibles de cumplir. Digamos, se deja a la política en instrumentos, en recetas que son difíciles de cumplir para un trabajador social o para, digamos, un analista de la política. Y quien ha estado, digamos, más interesado en resolver estos asuntos ha sido los gobiernos locales. Algunos gobiernos locales han estado más interesados en desarrollar políticas con enfoques de derechos o políticas de justicia social. Esto también ha tenido una discontinuidad. Por ejemplo, algunos gobiernos han sido progresistas en lo local, pero han llegado gobiernos completamente conservadores que acaban el poco progreso que en 2 o 3 años se logró desarrollar. El tema, por ejemplo, en lo educativo, en temas de lucha contra la pobreza, en temas de seguridad alimentaria o en desarrollos ambientales. Ahí han existido muchas iniciativas, o en, digamos, políticas de género o políticas de juventud o políticas para la población afrodescendiente o afrocolombiana en nuestro contexto. O sea, han existido iniciativas incluyentes, inclusivas, desde lo local. El gran problema es que eso no ha tenido ningún tipo de continuidad. El gran problema también es que ese tipo de políticas con enfoques inclusivos han terminado siendo residuales, con escasos recursos, con escasos apoyos técnicos e institucionales. Quiero cerrar diciendo que, digamos, los problemas sobre los cuales tendríamos que trabajar a futuro es también los asuntos emocionales, ¿no? En donde, digamos, el trabajo social puede jugar un papel importante y es, digamos, el papel de las emociones en la construcción de la política, el papel de las emociones en la construcción y desarrollo de una sociedad. Lo vimos, por ejemplo, en el paro del 2021 y cómo aparece toda una serie de simbologías, de nuevas estéticas, de nuevas formas de presión y movilización a través de redes sociales, a través de nuevas, digamos, formas de lucha o renovados, digamos, acciones por parte de las comunidades. Hay toda una serie de campo de trabajo para la profesión. Byron, en la escuela tuvimos la oportunidad en el año 2017 de evaluar la política de convivencia familiar del municipio de Cali. Sí, yo creo que desde esa política la conoces, se formuló en el 2017, 2007. Incluso hubo un grupo de profesores de la universidad que también estuvo allí apoyando ese proceso. Y finalmente lo que tú dices, esa política al final
queda en letra muerta porque se generan una cantidad de cosas y expectativas, mm, indicadores incumplibles, no se crea una arquitectura institucional, además porque terminan las políticas, como se dice vulgarmente, colgadas en cualquier dependencia de la alcaldía, no se crea una arquitectura ni tampoco se definen unos recursos para la ejecución de estas políticas. Sin embargo, yo creo que uno de los aspectos que a mí me parece relevante de ese proceso es la debilidad enorme en el tema evaluativo, en el tema de la evaluación de la política y lo que dice el profesor Jesús Glay en el tema de conocer cuál es el impacto de esa política. O sea, es el tema de metodologías de evaluación que no existen o no son las apropiadas, o cuáles son los elementos que inciden para que no se hagan evaluaciones reales que sirvan para poder retroalimentar esas políticas y que puedan cumplir digamos, su objetivo. Sí, aquí digamos, hay que partir como de dos debates. El primer debate es que en la agenda gubernamental no ha sido importante el proceso de evaluación. Digamos, en la agenda gubernamental, las obligaciones han estado más centradas en la rendición de cuentas y menos en el seguimiento y en la evaluación de las políticas, programas y proyectos. Casi que ha quedado como en un lugar discrecional. Si el secretario de turno o el funcionario de turno considera que es necesario evaluar la política, pues se evalúa. Y el segundo debate es que desde el mismo proceso de formulación no se incorporan iniciativas de evaluación de las políticas o de los programas. Entonces, digamos, las preocupaciones están más relacionadas con tratar de resolver problemas urgentes, con tratar de resolver problemas, digamos, de la agenda mediática y política del gobernante, y no tanto de resolver a través de un ejercicio serio, riguroso y ajustado como a una serie de procedimientos y protocolos el desarrollo de los programas o de las políticas. Aquí también ha faltado también formación en el funcionariado público, y también formación en aquellos que son responsables de liderar estas políticas, ¿sí? Hay pocos cursos, seminarios de evaluación de políticas en la actualidad. Hay una brecha enorme, no solamente en el campo de la formulación, sino en el campo de la evaluación. Mientras nosotros aquí hablamos de evaluaciones de políticas, en otros países están hablando de sistemas de evaluación de políticas. Sí, o sea, hay una gran brecha. Chile, por ejemplo, lleva ya mucho camino recorrido en sistemas de evaluación de políticas, y México también, que es la otra experiencia que yo conozco, pues tienen un camino de gran recorrido alrededor de la sistemas de evaluación. Tienen evaluaciones sectoriales, por ejemplo, sobre el sector educativo, sobre el sector salud, sobre el sector empleo. Tienen evaluaciones de corte poblacional sobre el tema de juventud, sobre el tema de infancia o sobre el tema, digamos, étnico-racial. Y tienen evaluaciones de programas y de proyectos. Yo creo que ahí nos ha faltado a nosotros incorporar en la formación del trabajador social esos cursos alrededor no solamente, digamos, de las políticas públicas, sino de la evaluación de programas, de la evaluación de proyectos, de la evaluación de políticas y de la generación de sistemas de evaluación. Sí, yo comparto lo que planteas. A mí me parece que hay hay falta de mayor rigor metodológico en lo que tiene que ver con la parte de la implementación de las políticas sociales. Es más, desde el mismo diseño, implementación y evaluación. Entonces, eso hace que la política se implemente y, como decías, no importe tanto la evaluación. Otro problema que se observa y que creo que se ha observado en Cali es que unos diseñan a nivel de la administración central
y ejecutan otros que son contratistas que no participaron de ese diseño. Entonces, hay un divorcio. Eso es un aspecto. Ahora, en eso creo que también se suma la falta de capacitación del personal en la parte de implementación y de gestión social, de gerencia social, si se quiere, de los proyectos. Ahora se plantea la importancia de que hayan proyectos, pero que tengan impacto social realmente. Pero eso no se evalúa, como decías. Entonces, se pierden esos esfuerzos. Allí coincidimos en algo, y es que allí habría un papel muy importante del trabajador social, porque tiene una formación integral que le permitía una mayor comprensión de esos procesos y de esos resultados. Pero yo pienso que allí tiene que haber, no sé, mayor voluntad desde las facultades, desde los programas de trabajo social, en tener una mayor formación allí, pero también una mayor mirada desde los programas de lo que se implementa a nivel de las localidades, para poderle dar contenido a esa enseñanza y a esas experiencias. Sí, ahí también se requiere una, digamos, una serie de procesos que la universidad puede hacer, la universidad puede generar. Yo creo que específicamente la Universidad del Valle se centró mucho en el tema de la intervención y creo que podría, por ejemplo, desarrollar iniciativas de especialización y maestría en política social. Por ejemplo, son las universidades privadas, especialmente vinculadas al tema económico, la Facultad de Economía, la que hoy ofrece programas de maestría en política social. Cuando desde el trabajo social se podría, por ejemplo, formular programas de especialización en política social y maestrías o doctorados en política social como sucede en Brasil. Yo, por ejemplo, soy invitado a dar algunos seminarios de fundamentación teórica en política social en América Latina y siempre encuentro como esos problemas de dónde están situados esos programas. Esos programas están situados en facultades de economía y no tanto en como nosotros lo tenemos, que sería un gran potencial, que es la Facultad de Humanidades, y la idea de que, como tú lo decías, Jesús Glay, pues ahí hay una formación mucho más integral, es una formación que integra otras visiones de la realidad y podría dar, digamos, mayores pistas a otros profesionales, como por ejemplo los mismos economistas, los politólogos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, que hoy están vinculados en la arena política. Yo creo que hemos desperdiciado un espacio de oportunidad política y curricular muy importante nosotros, pero bueno, eso creo que, digamos, se tiene que ir construyendo a futuro eh, y habría una gran demanda. Las universidades privadas, por ejemplo, que en Cali ahora brindan trabajo social, están mucho más volcadas a temas, por ejemplo, de cultura de paz, que son, digamos, temas de la actualidad, del momento, pero en la agenda no aparecen los temas de política social y que la verdad se requieren, se necesitan con urgencia. Byron, yo es como para cambiando un poquito, pues podríamos estar mucho tiempo hablando, que es muy, o sea, es muy interesante escucharte todo lo que tienes sobre lo que has construido académicamente, profesionalmente alrededor de las políticas. A mí personalmente me inquieta en el tema de las políticas. Yo estoy estudiando mi doctorado en España y en el 2019 hice una estancia en México y veo que en España y en México se está haciendo un esfuerzo muy grande por incorporar los ODS en las políticas públicas, las políticas sociales. Y resulta que uno se ubica en Colombia y en Colombia vemos que no hay una articulación real con los ODS. Y uno diría, ¿de qué nos sirve articularnos a los ODS? Pues una de las cosas importantes en la política social es el tema de los recursos.
Y al articularnos a los ODS significa que podemos tener la posibilidad de cooperación internacional, por ejemplo, para algunas iniciativas y algunas intervenciones puntuales allí. ¿Por qué crees tú que estamos de espalda a los ODS en Colombia? O sea, ¿y cómo podemos nosotros incidir para que se dé un mayor conocimiento y una mayor apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, yo creo que eso tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Los gobiernos y especialmente este gobierno que va a terminar ahora es un gobierno profundamente conservador, con una política internacional errática en todos los aspectos, porque, digamos, inicialmente con el gobierno de Donald Trump apostaron, digamos, a la idea de que existiría una reelección de un candidato republicano y eso finalmente no fue así. Los demócratas accedieron al poder y la política internacional cambió. Es más, eh, lo que en ese momento claramente se estableció es que el gobierno, y digamos el gobierno colombiano, apostó por un candidato que era Donald Trump y finalmente perdió. Y en eso, digamos, ha habido también una escasa visión en cómo posicionarse como un país que respeta, defiende y protege los derechos humanos, que respeta, protege y defiende, digamos, o que va a desarrollar una agenda para cumplir o para ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Tampoco se avanzó en una firma de un tratado internacional alrededor del cambio climático. El gobierno también fue equívoco, prefirió, digamos, plantearse toda una serie de políticas alrededor de digamos, un capitalismo extractivo, que es el que actualmente, digamos, se desarrolla, y también apostó por hacer trizas los acuerdos de paz. Y lo que hoy estamos viendo en toda, digamos, toda la dimensión es que el gobierno de Iván Duque desaprovechó una oportunidad histórica de avanzar en la consolidación de una sociedad, digamos, en paz. Ahí está, resumido, buena parte, digamos, estos 4 años de gobierno y el viraje, porque, digamos, Juan Manuel Santos sí tenía una política internacional un poco más robusta, relacionada principalmente con el tema de la paz, con incorporar, por ejemplo, a Colombia en, en la OECD, que se había, digamos, con una gran dificultad porque el país no lograba cumplir, digamos, los requisitos que la OECD exigía, pero ahí finalmente se cumplió la tarea a regañadientes. Y llega el gobierno de Iván Duque y pues genera toda esta serie de desajustes institucionales, sociales y además, y para rematar, aparece la pandemia del COVID-SARS-19 que nos cambia y nos transforma completamente la vida y eso hace pues que, digamos, la sociedad esté casi 2 años orientada a, digamos, a la emergencia, a pensar bajo lógicas de emergencia. La educación que hoy tenemos es una educación de emergencia. Estamos apenas empezando a ver la posibilidad de regresar a los espacios educativos. Y todo esto, pues, está mostrando lo que tú decías, profe, es que se desaprovecharon 4 años que tendríamos la posibilidad de volcar nuestros esfuerzos a una política internacional robusta alrededor de la justicia social, la construcción de paz o la construcción de una cultura de paz en el contexto colombiano. Yo creo que hoy se han hecho unos planteamientos que son bien interesantes respecto a la política social, a la intervención de trabajo social y a lo que ha significado la política social en nuestro medio. Yo diría, ¿por qué no sacamos 3 conclusiones y una recomendación
tres conclusiones sobre el tema y una recomendación para las escuelas, por ejemplo, sobre política social de esta Bien, charla, que creo que ha dado los elementos. gracias, profe. No, yo creo que serían tres grandes ejes. El primer eje tiene que ver con el desafío teórico y metodológico que existe en el campo de la política social. Ahí nosotros como trabajadores sociales podemos hacer grandes aportes. Eso es un terreno que se abandonó, el trabajo social hizo grandes y genera aún grandes aportes y contribuciones en relación a enfoques, metodologías e instrumentos para entender la política social. La segunda gran conclusión tiene que ver con la formación en políticas públicas, en evaluación de políticas, la formación, digamos, en el currículo del trabajador social y la posibilidad de hacer lo que yo llamo una formación complementaria en, en política social liderada desde el trabajo social con especialización. Por ejemplo, en Brasil nos llevan años luz en ese tema. Ellos hace mucho tiempo haciendo doctorados de trabajo social en política social y nosotros pues eso aún no lo avanzamos. Está el otro, digamos, el otro eje que a mí me parece como una gran conclusión y es la circulación de información y conocimiento en relación a estos temas. Yo creo que desde el trabajo social se podría para todas las escuelas avanzar en esos propósitos, en hacer, digamos, de las revistas, unas revistas temáticas alrededor de estos temas y pensar, por ejemplo, las transformaciones del bienestar y de la justicia social en nuestros contextos. Y como cuarto y último, pues quedan unos desafíos éticos también, ¿no? El desafío en términos de lo que en el pasado se planteaba y es la necesidad de un profesional vinculado a una reflexión crítica y analítica sobre lo que está sucediendo con la política y los cambios de época que ella ha significado para nosotros, porque, digamos, estamos en manos de gobernantes que tienen unos grandes desafíos con poca o escasa preparación. Grandes desafíos en términos de dos crisis, una crisis ambiental y una crisis social, pero con gobernantes que no entienden ni manejan con claridad cuál es la crisis y la dimensión de la crisis humanitaria y social que tenemos en ciertas. No sé si quiera decir Es- algo. No, yo pues agradecer la oportunidad pues, del profesor Jesús Blay de compartir contigo esta charla. Yo sé que es muy poco tiempo, pero yo creo que has anotado unos puntos bien importantes que son fundamentales para avanzar, porque si uno analiza desde el trabajo social, los campos de intervención, todos están relacionados directa o indirectamente con las políticas sociales y esto siempre ha sido así. O sea, ¿no? Hemos estado desde la familia, la comunidad, en todos los espacios de intervención, terminamos conectados con las políticas. Pero yo creo que nos ha faltado un poco más de decisión, yo creo que para entrar en ese campo de la política y apropiarnos mucho, porque tenemos, como tú lo decías y el profesor Jesús Grey lo decía, tenemos muchas fortalezas para participar en ese campo, sobre todo que son construcciones sociales que cada vez pues, son más complejas y yo creo que ahí tenemos elementos nosotros de sobra para participar y yo creo que es válido el llamado de atención que haces frente a mirar un poco más estos temas y el profesor Jesús Grey siempre ha sido abanderado también en todos los espacios en los que él ha estado de que el trabajador social debe estar inserto en los procesos de política. Entonces yo creo que ahí nos queda un desafío o varios desafíos que tú has planteado, el tema de la investigación, yo creo que es un desafío que tenemos que también abordar, lo que tú planteas, el tema de la sistematización, porque también no podemos desconocer de que hay experiencias en trabajo social en muchos territorios de política, pero pues no se conocen los procesos porque también nos ha faltado un poco
avanzar mucho en el tema de la sistematización de estas experiencias. Yo creo que es muy importante seguir discutiendo estos temas, aproximarlos a la academia y de la academia sacarlos hacia afuera, porque estamos viendo que los que están manejando la política o no tienen la formación o no les interesa o digamos en sus lógicas temporales de gobierno, pues tampoco quieren meterse en estos temas que de pronto son de largo aliento. Que el tema de política es un tema que no es un tema del corto plazo, es un tema de largo aliento. Entonces yo creo que es muy valioso seguir discutiendo el tema. Te agradezco mucho, Byron, los aportes y al profe Mejía la invitación, profe. Bueno, a ver, no, sí, yo creo que darle los agradecimientos al profesor Byron. Sabemos de la experiencia, de sus conocimientos y por eso lo invitamos y por eso mismo yo me ratifico en el propósito de este tipo de programas. Creo que ha sido una charla muy fructífera frente a lo que es la política social y la relación con trabajo social, donde yo he insistido siempre mucho que si hay una profesión que tiene las capacidades y las potencialidades para intervenir en ese campo es el trabajo social, por la formación, porque es que la formación de trabajo social es una formación integral, a diferencia de muchas otras disciplinas. Lo que para muchos es una desventaja, no sé, yo creo que hay que verlo como una ventaja, porque esa formación integral le da las posibilidades de tener una mejor dimensión de la problemática y una posibilidad de acercarse a esa problemática y de participar en esos procesos. Como lo decía también Jesús, en esos también se ha trabajado, pero ha faltado sistematizar. Hay mucho en lo cual el país puede aportar, el trabajo social puede aportar al país. Entonces, yo creo que la charla ha sido excelente. Nuestros agradecimientos a Byron y creo que vamos a volverlo a invitar muy pronto a este programa porque queremos que los temas que se traten tengan sentido y aplicabilidad. Se los entregamos también a la academia y a la profesión para que los discuta y los aproveche. Entonces, pues nuestro agradecimiento. Con todo gusto, profes, con todo gusto, colegas. En el momento que ustedes lo deseen, con todo gusto. Bueno, Muchas muchas gracias. Bueno, profes, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, lo mismo. Gracias, Bien, Byron. chao pues. Bueno, vale, un abracito.